Pues vamos a comenzar en esta mañana con la enseñanza, a través de un tema que tiene el propósito de, como congregación, ponernos en una balanza en la que podamos distinguir, autopercibir cuál es el estado espiritual real que guardamos como segmento del cuerpo de Jesucristo, como iglesia local. Y vamos a utilizar el modelo de una de las iglesias del Asia Menor que son mencionadas en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 2, el caso de la iglesia de Esmirna. Vamos ahí, por favor. Apocalipsis 2, 8 en adelante. Apocalipsis 2, 8 en adelante. El título de la enseñanza podría ser La iglesia aprobada por Dios. La iglesia aprobada por Dios. Y la escritura dice de la siguiente forma: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a orar. Señor, venimos ante ti en esta mañana con humildad, reconociendo que tú eres el dador de vida, que tú eres quien extiende la gracia de salvación sobre nosotros y quien nos ha reconciliado por su sacrificio con el Padre, llevándonos a una eternidad, Señor, que estaba fuera del concepto y fuera de las expectativas que humanamente teníamos. ¿Cómo pretender estar a tu lado, Señor, cuando éramos distanciados de ti por el pecado? Pero tú resolviste el problema. Y por eso, Señor, nos rendimos ante ti reconociendo tu grandeza, tu misericordia y tu amor por nosotros. Te queremos pedir perdón por el pecado que aún cometemos y también, Señor, pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, dándonos una guía, como Él lo hace de manera perfecta, a la justicia y a la verdad para poder ser cada vez más un reflejo de ti. Que tu palabra penetre en esta mañana profundo en nuestro corazón para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. La iglesia de Esmirna, hermanos, es uno de los mensajes a las 7 iglesias del Asia Menor que se encuentra en la parte inicial del libro del Apocalipsis, y quiero que contrastemos este mensaje con lo que el Señor Jesucristo dice a las otras 6 iglesias. Y por ejemplo, a Éfeso, ¿qué es lo que Jesucristo le dice a Éfeso? Le dice: tú has sido fiel en doctrina, aún has identificado a los falsos apóstoles y has sido fiel y has sufrido por mi nombre, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Verdad? Es un reproche importante de parte del Señor Jesucristo a esta iglesia, que en el primer segmento de su información o de su enunciación al respecto de la evaluación que está haciendo de la iglesia, parecería que todo es aprobatorio, parecería que todo es halagüeño, pero llegamos a esta fase donde el Señor deja al descubierto la verdadera condición del corazón. Termina diciendo: mira de dónde has caído, es decir, echa la vista atrás y haz las primeras obras si no quieres que vengan y quiten tu candelero, ¿no? Es decir, tu funcionalidad para el reino de los cielos puede ser retirado si tú no te das cuenta de la gravedad espiritual en la cual te encuentras, a pesar de tu sana defensa de la doctrina, del trazo íntegro de la palabra que has hecho a lo largo de los años. El problema es que lo que estás haciendo no está motivado en el amor. Perdiste tu primer amor. A la iglesia de Pérgamo le dice: tú has guardado mi nombre, no has negado mi fe. Sin embargo, yo tengo contra ti que has tolerado mala doctrina. Tienes aquellos que son de la doctrina de Balaam, los nicolaitas, y los has tolerado. A la iglesia de Tiatira, Cristo le dice: yo conozco tu amor y tu fe, tu perseverancia, tu servicio, pero tengo contra ti que hay personas que viven en inmoralidad y las has tolerado. Una iglesia que en alguna forma había reblandecido, había diluido los estándares morales de santidad de la palabra de Dios y había permitido la infiltración de inmoralidad sexual.
Y ante esta realidad, en vez de haber actuado en consecuencia, establecer medidas disciplinarias, correctivas, hacer los ajustes, finalmente había desarrollado una conducta de tolerancia hacia la inmoralidad sexual. A Sardis le dice, tú dices estar viva, pero estás muerta. Es decir, tú de iglesia solamente lo que tienes es el nombre, pero no hay vida espiritual dentro de ti. Llegamos a Filadelfia y al caso de Esmirna, que es el que estamos revisando. Y son las únicas dos iglesias a las que Cristo aprueba. Y no solamente aprueba, sino que también consuela, les estimula y no enuncia ninguna palabra de reprensión en contra de ellas. A Filadelfia le dice, por ejemplo, tú has guardado mi palabra, no has negado mi nombre, y entonces mantente así, fiel hasta la muerte. Y a la iglesia de Esmirna le dice, yo sé que tú eres pobre. Y la palabra que él utiliza para mencionar esta condición económica en la que se encontraba la iglesia de Esmirna, pobreza, es toqueía, con P inicial, toqueía en el griego, que significa mendicidad, es decir, el más profundo nivel de pobreza, de carencia económica y material, de indigencia. Estamos hablando de condiciones reales de miseria de existencia económica. Entonces se utiliza la pobreza aquí tomada también del contexto en el cual en 2 Corintios 8:9 Jesucristo nos dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Y esta pobreza a la cual hace alusión no solamente fue material, aun cuando entendemos que Jesucristo no fue el más pobre económicamente de entre los pobres, pero de aquello de lo que se despoja el Señor en términos de realeza eterna, realeza espiritual y condiciones de eternidad, es extraordinariamente rico, incontable, hermano, para poder tomar personalidad humana y en esa condición convertirse en forma voluntaria en el depósito del juicio de la culpa por la cual nosotros, hermanos, cursamos en la comisión del pecado, ser perdonados y ser reconciliados con el Padre. Entonces habla de un despojo total de condiciones, de beneficios, y en ese sentido esta palabra pobreza se está dando a la iglesia de Esmirna hablando de su condición de total carencia de bienes materiales. Sin embargo, Cristo le dice, Esmirna, eres pobre, sin embargo, a mis ojos eres rica. Entonces, contrastamos a estas iglesias, una más, Apocalipsis 3:15, vamos ahí si quisiera leer la cita completa. Y en este caso, con la Odisea, Sardis comparada con la Odisea. Dice en Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Así porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Fíjate lo que para Dios representa la tibieza, la indefinición espiritual. Un pie en el mundo, un pie en las cosas de Dios, chacualeando, ¿verdad?, con el mundo, queriendo dedicarte a la obra de Dios. Dice el Señor, no eres frío, no eres caliente, eres tibio, y por cuanto esto me repugna, estoy por vomitarte de mi boca. Y en el verso 17 dice, ya que tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. Y aquí estamos hablando de riqueza material. Una iglesia que en términos económicos realmente era boyante, era muy próspera. Pero dice el Señor, tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. Y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, de la iglesia de Esmirna, la pobre, el Señor Jesucristo le dice, tú eres rica. Y de esta iglesia, la rica, el Señor le dice, realmente eres una iglesia pobre, ciega, desnuda y miserable. ¿De qué nos damos cuenta con esto, hermanos? Que Cristo no mide la riqueza ni la pobreza como nosotros lo hacemos. La pregunta entonces es, ¿qué es ser rico ante los ojos de Dios? Una pregunta importante. ¿Y qué es ser pobre ante los ojos de Dios? Cristo le dice, Esmirna, 7 cosas, hermanos, que vamos a evaluar en esta mañana para poder dar respuesta a esta pregunta. En primer lugar, el Señor le dice, yo conozco que eres pobre materialmente, pero tu pobreza ante mí es riqueza espiritual. En segundo lugar, alrededor de ustedes hay un grupo de judíos que son sinagoga de Satanás. Tengan cuidado de ellos. En tercer lugar, viene un sufrimiento importante, pero no temas lo que has de sufrir. En cuarto lugar, Dios en su soberanía ha permitido que Satanás eche a algunos de ustedes en la cárcel, pero no teman. En quinto lugar, sé fiel hasta la muerte. En sexto lugar, el que sea fiel hasta la muerte recibirá la corona de vida.
Y en séptimo lugar, mis palabras no son ligeras. Por lo tanto, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Bien, vamos con la primera. Apocalipsis 2:9. Dice el Señor: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Esmirna, hermanos, era una ciudad eminentemente rica como comunidad, como sociedad, digamos que como segmento comercial y productivo dentro del Asia Menor, era una de las ciudades más privilegiadas. Pero la iglesia que el Señor Jesucristo había fundado dentro de esta ciudad económicamente privilegiada, era una iglesia pobre. ¿Qué era Esmirna? Esmirna se dedicaba particularmente a la producción de mirra amarga, con la cual se elaboraban los perfumes, por ejemplo, el aceite para embalsamar. La ciudad toma su nombre precisamente de esta resina y llegó a desarrollar su cultura, su belleza, su riqueza material y su vida social en una forma muy connotada dentro del ambiente social. Esmirna competía en riqueza, por ejemplo, en el Asia Menor con ciudades tan ricas como Éfeso o como Pérgamo. Se destacó por su escuela de medicina, por el desarrollo de las ciencias. De este a oeste era atravesada por una calle que era llamada la calle del oro, por su condición ostentosa. Y en cada esquina tenían un templo de dioses paganos. Había un templo para la diosa Cibele, para la diosa Zeus, para el dios Zeus, para el dios Alexius y para la diosa Afrodita. Además, le fue dado el privilegio de tener el primer templo dedicado a la adoración a los césares. Y este templo, en primer término, adoraba al emperador romano Tiberio en el año 23 de nuestra era, por encima de otras 11 ciudades. Esmirna fue elegida como el lugar donde fue edificado ese templo de adoración para los césares, y esto incrementó el orgullo, la petulancia, la soberbia en la ciudad. Entonces vemos que es una ciudad rica en recursos, en relaciones, en belleza, en cultura, en vida social, y además era completamente autosuficiente. Porque como Esmirna había apoyado a Roma en muchas ocasiones en el pasado, Roma le había dado oportunidades de autogobernarse en relación a las otras provincias. Entonces, en medio de esta ciudad rica, Dios siembra una iglesia pobre, una iglesia a la que Él aplaude, Él reconoce, Él estimula y no reprende. Esta riqueza que tenía la ciudad de Esmirna y que en el mundo tanto se valora y tanto se desea, es la riqueza que muchos hijos de Dios lamentablemente continúan valorando y continúan buscando después de su redención en Cristo Jesús. Es decir, hijos de Dios, redimidos por la gracia, cristianos que todavía no terminan de desarrollar ese proceso de restablecimiento y ordenamiento de los valores eternos que son preeminentes a los valores materiales. Es una circunstancia triste que dentro del ambiente cristiano hayan hijos de Dios cuyos valores sean movilizados por los valores de riqueza de este mundo, que el concepto de riqueza, de prosperidad, siga siendo exactamente el mismo que el mundo maneja, que el mundo promueve, y que crean que su plataforma de realización se encuentra en la obtención del crecimiento material económico, en la promoción dentro del ambiente social. Realmente es penoso. Y muchas veces esa riqueza cultural, económica, social, es lo que termina volviendo pobre espiritualmente a la gente. ¿Por qué? Porque miren, los recursos nos llevan a confiar en lo que tenemos y no en Dios. El problema no es el dinero, el problema no son los recursos, sino la forma en la cual pueden persuadir y pueden seducir fácilmente por la condición caída del ser humano al corazón. Y entonces, siendo la riqueza un elemento de valor neutro, termina seduciendo al corazón. Y entonces, al ser humano, aún a los cristianos, nos llevan a confiar en ellos en vez de creer en Dios y confiar en Él. Y eso termina empobreciéndonos espiritualmente. En segundo lugar, las relaciones nos llevan a confiar en quien conocemos y no en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Y eso nos lleva a vivir para los hombres y no para Dios, buscando el favor de los hombres, que la gente se dé cuenta de mi rendimiento, mi productividad, mi competitividad, porque consideramos que el favor de los hombres, la influencia, las relaciones que podamos llegar a articular en el mundo, serán un factor importante para poder garantizar un crecimiento en el escalafón social o económico. Entonces, las relaciones son inevitables, pero el problema es cuando nosotros ponemos la confianza en el poder de las relaciones. En tercer lugar, la belleza nos vuelve engreídos y no nos permite cultivar la belleza interior, y eso empobrece el carácter y los valores. En cuarto,
La cultura nos lleva a pensar que sabemos muchas cosas y eso nos lleva a la arrogancia y a demeritar el conocimiento que de verdad pesa y vale y nos lleva a trascender, que es el conocimiento de Dios. No está mal que estudiemos, no está mal que nos cultivemos, no está mal que progresemos en términos académicos. El problema es cuando creemos que en ellos se encuentra la plataforma de realización para nuestras vidas. El conocimiento que vale y que pesa es el conocimiento de Dios. En quinto lugar, la vida social nos entretiene en placeres y nos hace cambiar el gozo de Dios por esos placeres y nos empobrece en santidad. Y en sexto lugar, la autosuficiencia nos impide tener la suficiencia de Dios y eso igualmente termina empobreciéndonos en todos los demás aspectos de nuestra vida. Entonces, todo esto que no tenía la iglesia de Esmirna, todo esto que no estaba al interior de Esmirna como iglesia, era todo lo que sí tenía la ciudad y era la clave de su riqueza. La clave de la riqueza material para la ciudad, pero la ausencia de esto en la iglesia era la base de su riqueza espiritual. En la iglesia de Esmirna no había competencia entre lo espiritual y las cosas del mundo. Ellos entendieron que nada de lo material constituye riqueza espiritual, aun cuando la riqueza espiritual puede ser correctamente usada por Dios, pero no genera riqueza espiritual. Y lo que hizo que la iglesia de Esmirna, fundada en una ciudad próspera, llegara a ser miserable económicamente, es que el emperador Domiciano decretó una ley que obligaba a que una vez al año se le ofreciera incienso quemado a este mismo emperador. Es decir, que se le rindiese culto idolátrico al emperador, rindiendo esta adoración a través de la quema de incienso. Los creyentes de Esmirna, hermanos, obviamente lo que hicieron fue negarse. Y eso terminó cerrando la oportunidad de comerciar y de negociar. Es decir, por no rendir culto al emperador, lo que se determinó socialmente fue cerrar todas las oportunidades de que ellos pudieran continuar comerciando y negociando y generando fuentes de ingreso a través del comercio. Perdieron sus relaciones, fueron perseguidos y finalmente empobrecidos. Esta iglesia era tan pobre que dependía de las limosnas de otros y así se encontraba la iglesia. Pobre por ser fiel. Pobre por ser fiel a Dios. No doblegaron sus convicciones, no negociaron sus valores. ¿Cuál fue el resultado en el mundo material, en el mundo sociocultural? La pobreza material. Y por eso Cristo dice en Apocalipsis 2:9, yo conozco tus obras y para mí tus obras son válidas. Conozco tu tribulación y conozco tu riqueza, tu pobreza. Para el mundo eres pobre, pero en realidad eres rica. Y termina diciendo, sé fiel. No dice, te daré provisión. No dice eso. Le dice, sé fiel. ¿Qué es lo que hace rica una iglesia, hermanos? ¿Qué es lo que tenía la iglesia de Esmirna? Que Cristo no tuvo nada que reprenderle, nada para exhortarle, sino solo para consolarle y estimularle. ¿Qué era lo que hacía rica esta iglesia? Bueno, en primer lugar, su relación con Dios, evidentemente. Una relación que no era afectada por las circunstancias del mundo. En segundo lugar, su santidad. En medio de una generación perversa y muy torcida precisamente por los placeres a los que les accedía la riqueza material, la iglesia de Esmirna conservó su santidad en un medio pecador. En tercer lugar, su apego a la Biblia. Mientras otros estaban diluyendo los conceptos de la palabra de Dios y hacían relativos los preceptos espirituales, Esmirna se mantuvo en apego y en fidelidad a la palabra de Dios. En quinto lugar, su dependencia del Señor, evidentemente, su dependencia del Señor y no de recursos materiales. En sexto lugar, su gratitud hacia Dios y no hacia los demás. En sexto lugar, su humildad de corazón. En octavo, un espíritu contrito y humillado. En noveno, una vida de adoración que no se medía por la calidad de su grupo de música. Una vida de adoración que estaba determinada por su obediencia al Señor en medio de la tribulación. En décimo, una vida de oración, que era el motor de sus actividades. De cada decisión que ellos tomaban, siempre sus decisiones estaban antecedidas por la oración. Y en último lugar, tener una pasión por Dios, porque ese Dios al que ellos adoraban realmente fuera glorificado, su pasión por la gloria de Dios. Pero hermanos, esto que hace rica una iglesia es lo mismo que hace rica a una persona.
Y es lo mismo que hace rica a una familia. Es decir, la riqueza de una iglesia, hermano, no se encuentra fundada sobre la nada, en el vacío o en lo abstracto. La riqueza de una iglesia se deriva directamente de la riqueza que viven los miembros que la constituyen, los miembros redimidos, en sus grupos comunitarios inmediatos. El matrimonio, la relación con los hijos, al interior del núcleo familiar. Si la vida dentro de tu casa, al interior de tu familia, es rica espiritualmente, simplemente seremos vertederos. Seremos quienes conduciremos la riqueza espiritual de la casa al interior de la iglesia y por lo tanto seremos una iglesia rica. Nosotros podremos evaluar si esto lo vivimos de forma congregacional cada ocasión que tenemos una actividad comunitaria, pero el sensor a evaluar realmente, el sensor donde tiene que brillar y donde tiene que destellar es al interior de nuestras vidas. Si dentro de nuestras casas se está dando esto, una relación con Dios no afectada por la relación circunstancias del mundo, una santidad en medio de una generación perversa y torcida, si tenemos un apego a la Escritura sin llevarla a dilución en sus preceptos, nuestra dependencia del Señor y no de nuestros recursos materiales, nuestra gratitud hacia Dios, nuestra humildad de corazón, un espíritu contrito y humillado delante del Señor, si nuestra vida es una vida de adoración por la obediencia a sus preceptos, si nuestra vida es una vida de oración y si nuestra pasión es por la gloria de Dios. Si nuestras vidas familiares, si lo que se registra al interior de nuestra casa son estos valores, son estos factores, entonces nuestra iglesia naturalmente será una iglesia enriquecida espiritualmente. Sin importar la diversidad de circunstancias económicas o tal vez el promedio o el estándar de la situación financiera de la iglesia que pudiese ser no halagüeña, no favorable o tal vez de pobreza, delante de Dios el Señor juzgará a la congregación como una iglesia rica espiritualmente. En base a esto, pues tenemos que determinar si nuestra vida es rica o si nuestra vida es pobre ante los ojos de Dios. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, la solvencia material es el valor que predomina por encima de la solvencia espiritual. Y la búsqueda de los hijos de Dios sigue siendo por lo material, hermanos, y no por lo espiritual. Por eso mismo Pablo le da la indicación a Timoteo en 1 de Timoteo 6:17. Fíjense lo que dice ahí. Una indicación importante. Dice a los ricos de este mundo. ¿Quiénes son los ricos de este mundo? ¿Dónde están los ricos de esta iglesia? Levanten la mano, por favor. Queremos ubicarlos porque vamos a solicitar algunas ofrendas. No, no es así. Bueno, sí, al final vamos a solicitar una ofrenda especial para una necesidad en particular que ya expondré. Pero, a ver, ¿dónde están los ricos? ¿No? ¿No hay ricos? ¿Recuerdan que hemos definido el concepto de riqueza bíblicamente, hermanos? ¿Qué es la riqueza? Cuando tú tienes cubiertas plenamente, solventadas las necesidades básicas de subsistencia y tienes, después de solventar las necesidades básicas, un excedente. Ese excedente por encima de lo necesario se llama riqueza. Quiere decir que si tú estás comiendo 3 veces al día, tienes el atuendo suficiente para poder vestir los 7 días de la semana, una casa donde habitar, tienes carro, pero también tienes para la gasolina del auto, o te mueves en transporte público, pero tienes para poder cubrir el costo del transporte público, y además tienes un excedente, entonces eres rico. Todo lo que se mide por encima de la solvencia fundamental para la subsistencia se denomina riqueza. Entonces, ¿habrán ricos aquí en la congregación? Yo creo que la mayoría de nosotros, ¿no? Bueno, fíjate lo que dice. A los ricos de este siglo, de este mundo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir y que echen mano de la vida eterna. Dice a los ricos de este mundo. O sea que hay ricos de este mundo, pero también hay ricos del reino de los cielos. ¿De cuáles ricos quisieras formar parte? ¿De los ricos del mundo o de los ricos del reino de los cielos? Pues de los dos, ¿no? Pero ¿cómo podremos ser ricos de este mundo siendo ricos en el reino de los cielos también? Porque no se nulifican, no se eliminan el uno al otro. Ambos pueden coexistir en el mismo ambiente,
¿verdad? En dimensiones diferentes, una dimensión terrena y una dimensión celestial. Pablo les está mandando que vendan todas sus pertenencias. No, no les está diciendo esto, pero sí les está diciendo que no sean altivos, que no sean orgullosos, que no pongan su confianza en la incertidumbre de las riquezas, porque una de las cosas que produce lo material, hermanos, es orgullo, es petulancia, es engreimiento, es soberbia, es altivez. También les dice que no sean idólatras, porque cuando alguien descansa en la posición económica, en la que tiene o en la que no tiene, pero desea llegar a tener, no está descansando en Dios y va a terminar desplazándolo de su corazón y poniendo en el centro de su vida las riquezas, aunque no las tenga. Aunque solamente tengas la expectativa de las riquezas, si esa expectativa la fundamentas como centro en tu corazón, hermano, ya eres un idólatra, aunque no tengas las riquezas. Pero también les dice que Dios nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos. Pero nadie, hermanos, que tiene su confianza en las cosas materiales, las puede disfrutar. Y ese es un antagonismo trágico. La persona que cree que en lo material está la plataforma de realización, experimentará el gozo, la paz, el equilibrio, el balance, la estabilidad, la proyección, la realización. Cuando tenga un crecimiento financiero o en el proceso de tenerlo, es una persona que aún teniendo los bienes, jamás los podrá disfrutar. ¿Por qué? Porque solamente Dios da la capacidad de disfrutar lo que nos da, con el propósito de que no pongamos nuestra confianza en esas cosas, sino que mantengamos firme nuestra confianza en Dios, a pesar de la riqueza. También les dice que sean ricos en buenas obras, es decir, prontos en compartir, generosos al dar. Y esa es la riqueza, hermanos, que Dios valora, las buenas obras. Que no se les tenga que pedir para que puedan dar más, hacer buenas obras, sino que sean libremente generosos, libremente dadivosos. Y al final dice que cuando se hace esto, en 1 Timoteo 6:19, atesoran para sí buen fundamento para lo porvenir y que echen mano de la vida eterna. O sea que ser generosos es echar mano de la vida eterna, y esa es la verdadera vida. ¿Quiere decir entonces que hay una forma de vivir en esta tierra que no es vida? Hay una forma de tener cosas materiales en esta tierra que tampoco es vida. Y honestamente, pues no hay que tener muchas cosas para tener un corazón altivo. Cristo dice lo siguiente: cuando tú comienzas a despegarte de esas cosas, cuando tú comienzas a desatribuir importancia central en tu corazón a esas cosas, entonces comienzas a acercarte a aquello que verdaderamente es vida. Pero a veces pensamos que lo material, hermanos, es vida. Las diversiones, el entretenimiento, el tener tal o cual cosa, tal o cual marca, tal o cual necesidad cubierta. Cuando llegas finalmente a un hotel, compraste tu paquete vacacional para las playas de Tingambato, de Zihuatanejo, donde lo hayas podido comprar, te tiras en el colchón, ves los beneficios de la habitación y dices, esto es vida, esto es vida. Y Cristo dice, no, mira al cielo, eso es vida. Pon tu mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque ahí está la vida, eso es vida. Cristo lo dijo de otra forma en Lucas 12:16. Vamos ahí, por favor, Lucas 12:16. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Por eso le dice a la iglesia de Esmirna, eres rica. Pero a la de la Odisea le dice, tú eres pobre, eres ciega, eres miserable, eres desnuda. Porque una era rica para con Dios y la otra era pobre para con Dios. Eso es lo que Cristo está enseñando en esta parábola de este hombre rico. En Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará tu corazón. Si tu corazón está en los bienes de la tierra,
en lo que el mundo ofrece, lo que el mundo produce, la gama diversa, muy atractiva, muy colorida de lo que el mundo ofrece, garantizándote ficticiamente el alcance de la felicidad y el bienestar. Hermano, si allí es tu corazón, si allí está ubicado, bueno, entonces, hermano, allí estará toda tu búsqueda, allí estará tu enfoque, allí estará la razón de tu existencia, pero al final será efímera, falaz, y te darás cuenta tal vez en el peor momento de tu vida que perdiste la vida. Jesús dijo, cualquiera que quiera ganar la vida, más fuerte, cualquiera que quiera ganar la vida, la perderá. Mas cualquiera que la pierda por causa de mí del Evangelio, verdaderamente la hallará, ¿verdad? Pero hay quienes torpemente siguen buscando la vida terrena, el bienestar material, el crecimiento económico, la popularidad, el reconocimiento, la promoción, el poder ser, como si en el tener se estableciera el ser. El ser es algo que inherentemente ya tenemos provisto por Dios, cuando fuimos hechos a su imagen y semejanza y cuando fuimos redimidos por la obra de salvación, por la obra de gracia en la cruz del Calvario. El Señor nos lleva al encuentro con el Creador y es en el Creador donde entendemos quiénes somos, entendemos nuestro significado real y encontramos nuestra identidad. Es ante el diseñador cuando el diseño entiende para qué fue diseñado. Es hasta que estamos por la redención en Cristo frente a Dios, cuando el Señor comienza a iluminarnos por el Espíritu Santo en su palabra, el propósito de los dones, habilidades, talentos, capacidades, destrezas con las que amorosamente nos ha diseñado. Entonces, es en Cristo, hermanos, es en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde tendría que estar nuestro tesoro, porque nuestro tesoro va a guiar nuestro corazón. Lo que nos va a hacer ricos, hermanos, no se encuentra en este mundo, sino en el reino de los cielos. Entonces, por eso dice la Biblia que no trabajemos por la comida, sino por lo que realmente permanece para vida eterna. Bien, entonces esa es la primera observación. ¿Cuál es la riqueza espiritual? ¿Somos para Dios pobres o somos ricos para Dios? ¿Quiénes somos? ¿Somos ricos en la tierra o también somos ricos en el reino de los cielos? ¿Y dónde se encuentra la verdadera riqueza? ¿En la tierra o en el cielo? Hermanos, en el cielo. Segunda observación para la iglesia de Esmirna. Apocalipsis 2:9 dice, conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿A quién se refiere? Pues a un grupo de personas judías que se habían unido a los gentiles para hacerle la vida imposible a los cristianos que iban a la iglesia. Cantaban con ellos, convivían con ellos, adoraban con ellos, y sin embargo, cuando Cristo los ve, dicen, estos que están dentro de la iglesia, que se dicen ser judíos conversos a Jesucristo, esos no son iglesia, son sinagoga de Satanás. Hermanos, sinagoga de Satanás dentro de una congregación cristiana. ¿Lo podríamos creer? ¿Lo podríamos creer? Es decir, hijos del diablo dentro de la iglesia redimida por Jesucristo. Mira, voltea a ver a tu hermano allá a la izquierda, a la derecha y dile, ¿quién eres? Un segmento de la iglesia, hermanos, difícil de pastorear, difícil de apacentar. En Juan 21, 15 al 17, cuando el Señor ya ha resucitado, restaura emocional y anímicamente a Pedro. ¿Se acuerdan? Él tiene un encuentro final antes de su ascensión al cielo y le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, ¿verdad? Y entonces dice, apacienta mis corderos. Le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y Pedro se entristece porque allá hay un juego de palabras en el griego. Jesús le dice, ¿me agapeas? Y Pedro le dice, no, Señor, yo no puedo decirte ya después de lo que hice. Te negué 3 veces, Señor. No puedo decirte lo que te dije antes de ese momento, que yo iría contigo hasta la muerte, Señor. Bueno, conozco hoy mi limitación y no te agapeo, pero te fileo. Es decir, mi amor por ti no ha alcanzado ese grado de maduración todavía, pero tú sabes que te amo limitadamente. La segunda vez le pregunta lo mismo, le dice, apacienta mis ovejas. Y después le vuelve a preguntar la tercera vez y le dice, pastorea mis ovejas. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta a mis ovejas.
Y entonces entendemos que dentro de la iglesia lo que se apacienta y se pastorea, ¿qué son, hermanos? Ovejas y corderos. El cordero es una oveja de menor tamaño, ¿verdad? En proceso de desarrollo. Cuando se menciona la oveja ya estamos hablando de un animal maduro. Y en esta ejemplificación, bueno, entendemos que hay diferentes niveles de crecimiento espiritual al interior de una iglesia cristiana. El crecimiento espiritual es heterogéneo, no es homogéneo. Todos estamos en una fase diversa, diferente de crecimiento espiritual. Pero se pastorean ovejas, hermanos. No se pastorean cabritos. ¿Cuál es la diferencia entre el cabrito y la oveja, hermano? Son parecidos. Pero ¿cuál es la diferencia? El chivo. ¿Qué hace diferente al chivo de la oveja? Aparte de que la oveja no tiene barbita, ¿verdad? El chivo sí. ¿Y qué más tiene el chivo que no tiene la oveja? Cuernos, hermano. Porque son del diablo. No, porque así son, ¿verdad? Pero ¿qué hacen los cabritos, los chivos con la cornamenta, hermano? Embisten, cuernan. Es más, no necesitan ser pastoreados, las ovejas sí, y la oveja no tiene cuernos, no tiene un mecanismo de defensa, tiene que ser pastoreado porque si no muere. Es un animal tan indefenso que si no es pastoreado correctamente, llega a morir. Entonces, esta sinagoga de Satanás, hermanos, no eran ovejas, no eran corderos, eran cabritos. Eran cabritos. Gente difícil de pastorear porque no es oveja. En la misma medida en que continuamos predicando el Evangelio con fidelidad, van a continuar apareciendo personas que van a intentar manchar la reputación de la Iglesia de Cristo, robar la reputación de la Iglesia de Cristo, hacer la vida imposible al interior de la Iglesia de Jesucristo. Pero al final, Cristo permanece con la Iglesia que decide serle fiel. Y entonces el Señor está advirtiendo: tú eres una iglesia fiel, Esmirna, pero tienes que tener cuidado porque al interior hay gente que dice ser cristiana y no la es. Y particularmente en este caso eran judíos que decían ser conversos a Jesucristo, no lo eran en realidad y por lo tanto se distinguían. ¿En qué? No en la forma en la que hablaban, no en la forma en la que cantaban, no en la forma en la que aparentemente convivían, sino la forma en la que realmente vivían. No vivían como cristianos, hermanos. La tercera observación. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Es decir, hay un sufrimiento que viene en camino, no te lo voy a quitar de en medio, pero no lo temas, pero no te amedrentes. He aquí el diablo va a echar a alguno de ustedes en la cárcel por 10 días para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Cristo no dice: no temas porque te voy a quitar la tribulación, la angustia y el sufrimiento. No, Él no da esa promesa. Lo que hay es un llamado a permanecer fieles, a mantenerse en medio de la tribulación y del sufrimiento, en medio del dolor, en una condición de fidelidad. El Señor dice: viene tribulación, viene sufrimiento, vienen circunstancias no deseables, imprevistas, que van a generar un grado de dolor. Pero en medio de este dolor, del cual no les voy a librar, dice el Señor, permanezcan fieles y no tengan miedo. No teman. Las mismas palabras que vemos en diversos momentos de la Escritura. Por ejemplo, Abraham le dice: no temas, yo seré tu escudo por delante y por detrás, te voy a rodear. Se lo dice a Jacob: desciende a Egipto, no temas, porque ahí haría de ti una nación grande. Se lo dice al pueblo de Israel: no temas, porque delante de ti he puesto una tierra de la cual fluye leche y miel, y yo te la daré por posesión. Se lo dice a Josué: no temas, sé valiente, sé esforzado, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. A Pablo le dice en Hechos 18:9, no temas. Habla y no calles el evangelio, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Se lo dice momentos antes de entrar a Corinto, y tal como Dios lo prometió, así sucedió. Y eso, hermanos, es lo que Dios nos dice hoy. No nos está ofreciendo una vida libre de sufrimiento o libre de circunstancias adversas, libre de peripecias, hermanos. El Señor Jesucristo nos hace habitar como iglesia en medio de un mundo caído. Y el Señor dice: no temas, manada pequeña. De repente te van a dar un buen tarascón,
porque también hay lobos vestidos de oveja. Te van a dar una buena mordida, circunstancias que derivarán en sufrimiento, pero no teman porque a mi Padre le ha placido darles a ustedes el reino. Es decir, en el presente podrá haber tribulación, pero la gloria no está aquí, la gloria está en el futuro, en el destino al cual fielmente se van encaminando, pero no dejen de ser fieles y sobre todo no teman. Lo que Dios nos dice hoy es eso, no teman, continúen hablando mi verdad. Padres, no teman, continúen hablando la verdad de la palabra de Dios con sus hijos, en sus casas. No importa el nivel de confrontación que la palabra implique o represente para sus hijos en base a las formas de vida que ellos libertinamente han tomado, han decidido tomar. No teman, papás, dice el Señor, no tengan miedo, continúen hablando la verdad, no se callen, sean fieles, miren a Jesús, el que estuvo muerto volvió a la vida. Y ese es el que les da la garantía de que estará en medio de ustedes en la tribulación, en la adversidad, en las confrontaciones. No temas hablar la verdad en tu centro de trabajo. No temas manifestar la verdad con tu estilo de vida ahí donde vives, en tu comunidad, en tu vecindario. No temas hablar la verdad y manifestarla con tu familia, dice el Señor. Puede producirte tribulación, podrá producir división, podrá generar persecución, podrá generar segregación. Yo no te estoy prometiendo que no vas a sufrir, pero en medio del sufrimiento, por serme fiel, dice el Señor, no temas. ¿No quieres sufrir en este mundo, hermano? Pues no te hubieras convertido a Jesucristo. Porque en el mundo tendrán tribulación. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos ¿a dónde? Al reino de los cielos. O sea que el camino al reino de los cielos en un mundo caído que odia la luz de Cristo, la santidad del Señor, el sufrimiento está garantizado. No hay otra forma de ser cristiano, hermano. No existe cristianismo sin sufrimiento. Preguntémosle a Jesucristo. Preguntémosle a Jesús. Y entonces es una falacia cuando vas a un centro que se autodefine como cristiano y te dicen, no, tú ya eres cristiano, no, tú ya eres monedita de oro. Toda la gente te va a amar, te va a abrazar, la gente querrá que seas el centro de sus reuniones, sus festividades. Eres monedita de oro, le caerás bien a toda la gente. No, no es eso. Y además vas a ser rico en esta tierra. Ya vimos que no es así. No, pero además nunca más te volverás a enfermar. Nunca, porque eres un hijo de Dios, eres un hijo del Rey, eres el principito. Y entonces nunca te volverás a enfermar. Pero si un día te da diarrea, es un problema de fe. Estás fallando en la fe. Si un día te da COVID, es porque fallaste en la fe. Y no lo digas a nadie para que la gente no se debilite en su fe. Ese día te dices que te vas de vacaciones y ya que no tengas diarrea, regresas a la iglesia. Pero los hijos de Dios no se enferman. Los hijos de Dios son ricos y los hijos de Dios le caen bien a toda la gente. Esto, hermano, no es el evangelio de la gracia. Es una falacia, es una mentira, que por supuesto inclina el corazón de la gente, porque el corazón de la gente va tras las riquezas, los tesoros de este mundo. Y donde tienes tu tesoro, ahí está tu corazón. Pero lo que nos dice la palabra de Dios es totalmente diferente. Tenemos garantizada la tribulación, pero también tenemos garantizada la puerta de salida cuando el Señor nos permita pasar por diversas pruebas y nunca nos permitirá que transitemos por una para la cual previamente no hayamos sido debidamente capacitados por su Espíritu Santo. Entonces, jovencita cristiana, si estás siendo persuadida por un joven, ¿verdad?, que te está queriendo llevar a la inmoralidad sexual, a la fornicación, etcétera, etcétera, ¿sabes qué? El Señor te ha capacitado para que puedas decirle a ese joven, no, soy una hija de Dios. Y si tú me amaras, amarías la santidad que Dios me ha dado y que ha costado la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si tú me amaras, serías el primero en defender la santidad que costó la vida y la muerte de nuestro Señor. Así que conoce a Cristo para que puedas defender tu propia santidad. ¿Habrá sufrimiento? ¿Habrá persecución? Sí, pero el Señor dice, no teman, continúen hablando la verdad, no se callen, sean fieles, mira a Jesús, porque el que estuvo muerto volvió a la vida.
La cuarta observación, en Apocalipsis 2:10, dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Por tanto, repréndele. ¿Dice así? Átalo, échalo al fondo del mar, échalo al abismo y después cómete la llave para que nunca salga de allí. Eso no dice eso la Biblia, hermanos. Descabézalo, machácale la cabeza al diablo. No. Pero pastor, ¿cómo es que esta gente, siendo fiel, va a ir a la cárcel? Bueno, esta gente no va a la cárcel porque esté pecando, es lo que nos dice el Señor. Esta gente irá a la cárcel porque está viviendo fielmente su verdad, porque no va a negociar con el mundo sus valores. Miren, esta gente, para salir de su pobreza, lo único que tenían que hacer era una vez al año quemar incienso y decirle al César, tú eres Kyrios, en el griego, tú eres mi Señor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, lo diríamos solamente para salir del paso, de la circunstancia de adversidad o de peligro, y después diríamos, pero realmente no lo creo, Señor, tú sabes que tú eres mi Señor, pero Señor, lo hice para salir del paso? El punto es que si lo hacemos, hermanos, hemos negociado nuestra fidelidad y nuestra alianza con Dios. Recuerdo el testimonio de un misionero que, llevando la palabra de Dios con otro grupo de hermanos en el sur del país, un día fue tomado por una comunidad étnica. Cuando se dieron cuenta de que estaban predicando el evangelio, los tomaron, una comunidad étnica muy sumida en sus principios rituales idolátricos, y los llevaron privados de su libertad a formar parte de un culto de adoración a un dios pagano, una deidad muy extraña. Y entonces los hicieron formar parte de un círculo donde uno a uno tenían que pasar donde se encontraba la imagen de este ídolo, prenderle incienso, prenderle una vela y poner a los pies de esta figura una palma. Y entonces este grupo de misioneros tomaron su veladora, el jefe de esta misión tomó su veladora, tomó su incienso, lo prendió frente al ídolo, prendió la veladora y le puso su palma. Y se fueron libres de problema. Pero después ese misionero contaba en el testimonio, pero cuando estaba frente al ídolo, le dije, este incienso no es para ti, ídolo mudo, ídolo muerto, es para mi Dios. Esta veladora es la luz de Jesucristo que va a cegar tu existencia y al final va a brillar por encima de la idolatría. Y esta palma es como la palma de aquellos que pusieron sus mantos y sus palmas cuando Cristo entró a Jerusalén, porque Él es el victorioso. Pero a ver, se lo dijo al ídolo muerto y mudo, hermano. Y después cuentan el testimonio que les fue muy mal. Tuvieron un accidente en la camioneta y una serie de peripecias. Y dice, es que fuimos atacados por el ídolo, por lo que le dijimos. No, hermanos, ellos no fueron llamados a hablarle a un ídolo. Ellos fueron a hablarle a una comunidad. Dios los llamó para eso, pero por miedo no lo hicieron. Le hablaron al ídolo mudo, ciego y muerto, hermanos. Y salieron del paso. Aparentemente, y después les fue bastante mal. Espiritualmente hubieron repercusiones por su falta de fidelidad. Entonces, para la gente de Esmirna hubiera sido muy sencillo presentarse delante del César y decirle Kyrios, prenderle incienso y después en su corazón decirle al Señor, Señor, pero tú sabes que no es así, pero era necesario. O sea, nos íbamos a quedar sin vender, sin comerciar, sin negociar, sin recursos económicos. Y tengo hijos chiquitos, Señor, y tengo una familia que sostener, un negocio que sostener. Hay gente que depende de mi negocio, Señor. Y entonces yo sé que tú me comprendes. No, hermano, Dios no comprende la infidelidad. Dios no acepta la infidelidad. Sin fe es imposible agradar a Dios. En Apocalipsis 2:10 dice, he aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. ¿Para qué? Para que sean probados. Esa es la razón. Cristo lo va a permitir y Cristo nos está advirtiendo que Él nos va a mostrar la forma en la que se separan el trigo de la cizaña, los creyentes de los incrédulos, a través de las pruebas. El trigo permanece fiel, dando grano en medio de las dificultades. La cizaña es estéril. El cristiano permanece fiel al Señor y a sus convicciones, no las negocia, no las permuta, no cambia temporalmente por otros valores para salir bien librado del problema, sino permanece no negociando nada de sus principios y convicciones en medio precisamente de la tribulación. La prueba es para poder ver a los aprobados y a los reprobados.
La prueba es para poder identificar a aquellos en quienes realmente ha madurado la fe o la fe incipiente está presente y les lleva a permanecer con integridad delante de Dios. La prueba es para poder identificar qué es y qué no es verdad en la vida de un hijo de Dios y en la vida de aquel que se dice hijo de Dios. Digamos que el resultado de la prueba es una especie de fruto que hace distinguible la existencia del trigo. Tú puedes sacudir la cizaña y no vas a obtener nada de la cizaña. Sacude el trigo y comenzará a caer su grano, su fruto. Es productivo, tiene vida productiva, hermanos. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo hace esta división? A través de las pruebas. ¿Y a quién va a enviar a probarnos, hermanos? ¿A quién? A nuestro archienemigo, el diablo. Pero el diablo no opera soberanamente, sino lo hace bajo el control y soberanía de Dios para hacer los propósitos de Dios. Fíjate lo que dice Hechos 4:27. Hechos 4:27. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Voy a volver a leer el 27. Dice, porque verdaderamente se unieron en esa ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. A ver, ¿por qué murió Jesucristo crucificado en la cruz del Calvario? ¿Porque Judas lo traicionó y fue aprehendido de las guardias del Sanedrín? No, hermanos. Porque finalmente supieron dónde se encontraban, lo pudieron aprender y ser sujeto del falso juicio judío y del equivocado juicio romano. Por eso no, sino por el consejo previo antes determinado de nuestro Señor Jesucristo, de que así sucediera, porque de esta forma en la cruz del Calvario, en esa muerte expiatoria, el Señor recibiría, la sangre del Señor Jesucristo, con la cual expiaría y perdonaría nuestro pecado, nos llevaría a reconciliación con Él y nos permitiría la gracia eterna de la salvación. Entonces, ¿dónde se orquestó el sacrificio de Cristo? ¿En el cielo o en el infierno? En el cielo, hermano. ¿Pero quién lo ejecutó? ¿Cómo lo ejecutó Dios? A través de hombres pecadores, a través de hombres injustos. No era necesaria la traición de Judas. Dios sabía que lo iba a traicionar. Y al final Dios orquesta en su presencia, en su reconocimiento, una mecánica para que el Hijo de Dios llegara ahí. Pero la traición no era necesario. Jesucristo iba a llegar a la cruz del Calvario. Y si no hubiese sido aprendido, Él mismo se hubiera entregado. La traición no era necesaria. Dios no predestinó a Judas para la traición. Sin embargo, ya sabía que él era un traidor en su corazón. Pero esto que sucede, hermanos, no es resultado de una traición. No es resultado de un falso juicio humano, es resultado del ávido consejo previamente definido por Dios de que a través de la muerte de su Hijo Jesucristo, en manos de pecadores, en manos de enemigos de Dios, se registrara para nuestra salvación. Entonces, ¿a quién Dios va a utilizar cada ocasión que Él quiera para probar nuestra fidelidad? ¿A quién? Al diablo, hermanos, y a sus seguidores. Entonces no tendría que sorprendernos cuando hay una orquestación, cuando se da una conspiración en contra de nuestras vidas, de manos de pecadores, con el propósito de llevarnos a caer, de llevarnos a desistir, de llevarnos a desviar en el camino de la fidelidad. Hermano, esto Dios lo permite cuando sucede. Y es probada nuestra fidelidad a Él. Y dice, irán a la cárcel, y a través de esa prueba separaré a los falsos de los verdaderos. Y esa es una de las razones por las que Dios permite la prueba, hermanos. Dios permite la prueba. Quinta observación. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte. No hasta que tus fuerzas te alcancen, no hasta que la paciencia te dure, hermano, hasta la muerte. Y Cristo les dice, conozco tu tribulación, tu trabajo y tu pobreza. Tienes gentes que es sinagoga de Satanás, vas para la cárcel, pero sé fiel hasta la muerte. Y cuando mueras y entres en su gloria, ¿qué crees qué es lo que le vas a decir al Señor? Ay, Señor, abajo tengo una esposa y unos hijos que se quedaron sin papá. Qué mala onda, Señor, ¿eh? Híjole, Señor, tenía deudas que no terminé de pagar y me traes a casa, me traes a tu presencia y no terminé de cumplir mis deudas allá abajo.
¿Qué le vamos a decir al Señor? ¿Por qué el Señor nos dice, sé fiel hasta la muerte? Porque cuando estemos en la presencia de Dios, le vamos a decir, Señor, ¿por qué no morí antes? ¿Por qué no me mataron antes? Es la hora de la gloria y es la hora de la verdadera bendición. Señor, de aquí no me muevo, estoy en tu presencia. Las promesas todas se han cumplido el día de hoy, cuando entremos en la presencia de Dios, hermanos. A través del arrebatamiento de la iglesia o a través de la muerte, que son las únicas dos vías en las que Dios enuncia el encuentro de sus santos con el Creador. Y mientras el arrebatamiento no se registre, hermanos, pues la única vía por la cual podemos llegar a su presencia es la muerte. Pero ¿quién se quiere morir? Nadie, ¿verdad? Pero ¿quién quiere estar en la presencia de Dios? ¿Quién quiere estar en la presencia de Dios? ¿Quién se quiere morir? Pues no hay otra forma el día de hoy, hermano, para entrar en la plenitud de la presencia de Dios. Plena, total, eterna, hermanos, no hay otra forma. Y por eso dice el Señor, sé fiel. En caso de que te encuentres en una prueba de tribulación tal, que literalmente estés en la condición inminente de muerte, dice el Señor, 1, no temas, 2, permanece fiel, porque si al final eso se resuelve a través de la pérdida de la vida, te darás cuenta de que no perdiste nada, hallaste la verdadera vida. Por eso, hermanos, en medio de la tribulación, orquestada por Satanás, articulada, efectuada a través de las manos de los enemigos del Evangelio, los enemigos de Dios y nuestros enemigos, el Señor nos dice, no teman y sean fieles. Y si esto deriva en la muerte, no teman, sean fieles. ¿A poco creemos realmente que este mundo es tan bueno, tan agradable para aferrarnos a él, hermanos? No. Hebreos 12:13 dice, consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no has padecido ni resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Quién de nosotros ya padeció hasta la sangre combatiendo contra el pecado, hermano? ¿Quién? Nadie. Nadie. Hay personas que en su lucha por ser fieles a Dios sí tuvieron que derramar su sangre. Nosotros no. Hasta que no lleguemos a esa condición, dice el Señor, no te puedes quejar. No te quejes. Pero nos quejamos por las dificultades simples y menores de la vida, como, híjole, es que está lloviendo. No, yo creo que hoy no voy a... Igual y se suspende el servicio por lluvia. No, pues es que ve nada más que tormentón está cayendo, yo creo que hoy no va a haber servicio. No, yo no voy, no sea que me ahogue bajando la banqueta. Entonces nos damos cuenta del nivel de desequilibrio, hermanos, de nuestra perspectiva de la vida cristiana. Hemos estado desenfocados. Pero ¿cómo logramos ser fieles hasta la muerte? ¿Cómo logramos soportar tribulación y dificultad hasta la muerte? Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que ver? No la muerte, sino lo que hay más allá de la muerte, el gozo puesto delante de nosotros. Entre Cristo y el retorno a la gloria plena con su Padre en condición de eternidad, la misma que Él experimentó desde antes que el mundo fuera en la reino celestial, es lo que Cristo vio, pero entre esa perspectiva y Él se encontraba la cruz, pero Él no vio la cruz, Él miró la gloria detrás de la cruz y Él pudo cruzar por el oprobio de la cruz a través de lo que Él tenía enfocado ante sus ojos. Entonces, en medio de la tribulación, en medio de nuestras propias cruces, que van a demandar y aprobar el grado de fidelidad real que hay en nuestros corazones, tenemos que ver la gloria que está detrás de la cruz. ¿Cómo vamos a ser fieles a Dios en medio de la tribulación y de la prueba? Bueno, fíjate lo que dice Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Qué significa por medio de la sangre del Cordero? Por medio del sacrificio de Jesucristo hemos vencido. Hemos vencido por medio de esa sangre, de ese sacrificio y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, porque no vieron la muerte
vieron la victoria del Señor. Vieron que habían vencido ya por medio de ese sacrificio. Que en ese sacrificio, en la cruz del Calvario, Él despojando principados y potestades, les había exhibido públicamente, triunfó sobre ellas por siempre, eternamente, dictaminó por eternidad la sentencia para Satanás y sus demonios, y más allá de la cruz, entonces estaba la final recompensa para aquellos que caminamos a través del sacrificio del Hijo de Dios, a través del sacrificio de Jesucristo. Eso nos habla, hermanos, de un periodo de tribulación, lo que nos deja claro que no ha habido un solo periodo de la historia de la iglesia en donde no haya habido tribulación, y la seguirá habiendo. Ese es el llamado, vivir hasta que podamos morir por la causa de Cristo. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil? Porque no menospreciamos nuestras vidas, hermanos, porque nos aferramos a nuestra vida. Y lo que dice de ellos, la Escritura, es que ellos vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El problema es que tenemos un amor definido muy grande por nuestra propia vida. Abrazamos nuestras vidas. No queremos despojarnos de nuestras vidas. No queremos envejecer. ¿A quién le agrada envejecer? ¿Por qué no nos agrada envejecer? ¿Por qué nos entristece vernos al espejo y darnos cuenta de que efectivamente los años van pasando? Esto te va a comenzar, joven, a pasar a partir de los 25 años de edad, donde el cuerpo ya no va a producir colágeno. Tienes ahora que consumirlo externamente, llevarlo al interior, y vas a comenzarte a dar cuenta la primera cana. Yo me acuerdo cuando me salió mi primer cana, hermano, y dije, caray, me estoy poniendo rubio. Cuando me comenzó a encanecer la barba, hermano, yo pensé que era pelirrojo, porque comenzó a perder la melanina mi barba y se veía pelirroja. Dije, mira, yo sabía que tenía sangre nórdica. No, hermano, a la vuelta de unos cuantos años ya era completamente blanca. Estaba perdiendo la coloración interna de mis folículos pilosos, hermano. Y entonces uno comienza a ser confrontado por el paso del tiempo cuando te das cuenta de que efectivamente deja su huella en el cuerpo, ¿no? Las arrugas, comienzan a caerse los párpados, la firmeza de la piel y todo esto, hermanos, todo esto. Te comienzan a doler las articulaciones, te conviertes en un meteorólogo, porque puedes pronosticar muy bien el cambio de los climas a través de las articulaciones y las rodillas. Va a llover, hoy va a llover, 60% de humedad, me lo dice la rodilla izquierda, ¿verdad? Y nos duele envejecer, porque observar el envejecimiento involucra la proximidad hacia el término de la vida como la conocemos en esta tierra. Y no quisiéramos dejar esta tierra, no queremos dejar nuestra vida. Abrazamos nuestra vida. Y quien ama tanto esta vida, termina aferrándose a ella, pero no solamente a ella, sino al mundo. Es la gente que dice, mira, yo quiero permanecer en este mundo el mayor tiempo posible, porque es tan bueno este mundo. Es tan bueno. Y dicen que el que me espera es muy bueno, pero la verdad no quisiera experimentarlo todavía. Tal vez no sea tan bueno. Siendo cristianos, continuamos muchas veces, hermanos, teniendo los valores invertidos. Y aquí la pregunta es, ¿qué Biblia estamos leyendo, no? ¿Qué doctrina estamos escuchando? 1 Corintios 2:9 dice, 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vieron, ni oído humano ha escuchado, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Wow. O sea, cosas que los ojos nunca han visto, los oídos no han escuchado, el ser humano no ha percibido, no le ha sido anunciado, bueno, nos ha sido anunciado, pero no se nos ha descrito de manera particular, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y dónde están esas promesas, hermanos? ¿Dónde están esas riquezas y esas glorias para los que amamos a Dios? ¿Aquí en la tierra? No, aquí tenemos tribulación. Aquí es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, ¿verdad? El Señor dice, hicieron lo mismo como hicieron los profetas que fueron antes de ustedes, que fueron sujetos de tribulación y de vituperio. No se sorprendan cuando pasen por ello.
En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, pero tendrán tribulación. No teman, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido darles el reino, pero en este mundo tendrán aflicción. Y es una realidad. La Biblia nos lo ha descrito, nos ha llevado a verlo dilucidado en nuestra conciencia, en la mente, en la inteligencia. Lo hemos experimentado, sabemos que así se vive en este mundo, pero la Biblia también nos describe la forma en la cual se vivirá en aquel mundo, pero continuamos aferrándonos a esto. Y entonces no se trata de que anticipemos nuestra entrada a aquel mundo, porque evidentemente no nos ha sido la autonomía dada en nuestras manos para definir cuándo partimos de este mundo. O sea, nadie puede tomar una determinación sobre su propia vida, pero significa que cuando nos vemos al espejo y vemos que vamos envejeciendo, hermano, en vez de decir, híjole, qué mala onda, ¿no? Y ahora qué producto me pongo, qué crema me unto, y ahora qué mecanismo, qué máquina de adelgazamiento me compro, ¿verdad? Y estás despierto en CB directo hasta las 3 de la mañana. En vez de asumirlo de esta forma, tendremos que decir, Señor, gracias. Esa es evidencia de que estoy más cerca de aquellas promesas. Estoy más cercano de aquel tiempo, de aquella eternidad que tú anuncias. Estoy más cerca de entrar en la plenitud de la eternidad toda en tu presencia. Por eso dice el Señor, no temas lo que estás por sufrir. No te lo voy a quitar, es lo que le dice Esmirna, pero simplemente no temas. Pero antes de decirle esto, Cristo les dice en el verso 8 de Apocalipsis 2, le dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, fíjate, eso es importantísimo, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea, él está diciendo, escribe a la iglesia que el que estuvo muerto y vivió, es decir, yo soy la garantía de vida. Si yo resucité, ustedes también van a resucitar. Por eso, no teman y sean fieles. En el verso 10 dice, y yo te daré la corona de la vida. Pero la mayoría de nosotros queremos la corona aquí en la tierra, ¿no? Pero esta está reservada para después. Cuando entremos en gloria, cuando hayamos sido fieles, cuando hayamos estado dispuestos a ir hasta la muerte. Santiago 1:12 es un versículo que les recomiendo que memoricemos, hermanos. Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Fíjate, la promesa no es dada a los que hicieron una profesión de fe algún día, a los que dijeron, Señor, te recibo en mi corazón, hoy soy cristiano, y entonces la corona de vida me está reservada. No dice eso, y sabemos que la salvación a una persona puede llegar cuando hace una oración de fe. ¿Por qué? Porque lo dice Romanos 10, 9 y 10. Todo aquel que confiese con su boca que Jesús es el Señor, creyendo en su corazón que fue resucitado de los muertos, será salvo. Y esto alude a un clamor del corazón del hombre manifestado por la boca, reconociendo su necesidad del Evangelio y recibiendo en consecuencia, por haberlo creído, no solo por confesarlo, sino por haberlo creído, la redención en su vida. Pero lo que nos dice aquí la Biblia, que esta promesa no está reservada para los que confesaron, para los que dijeron, Señor, Señor, está reservada para los que le amaron. La corona de vida que Dios ha reservado para los que le aman. Bienaventurado no el que jamás fue tentado o probado, no, sino bienaventurado aquel que resistió y fue fiel, mostrando su amor al Señor en medio de la tribulación. ¿Cómo sabemos si amamos a Dios hoy o no, hermanos? ¿Cómo sabemos que lo amamos o no? ¿Cómo? ¿Lo vimos la clase pasada? ¿Perdón? Por la obediencia. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero las cosas de este mundo muchas veces nos tienen agarrados y no nos permiten obedecer sus mandamientos. Entonces, si encuentras difícil, por ejemplo, ofrendar en la iglesia o dar el diezmo, porque ahora pululan, ¿verdad?, las enseñanzas en redes sociales donde no, el diezmo es una mentira, el diezmo es del Antiguo Testamento, bola de legalistas y bola de religiosos. Hermano, el diezmo es un precepto de la ley, pero un principio espiritual para los cristianos, así de sencillo y así de fácil. El diezmo era el punto de partida ahora para los hijos de Dios, para manifestar la forma en la que entienden
su generosidad a favor de ser proactivos con las necesidades de la iglesia en la tierra. Así de sencillo. Pero si te encuentras difícil dando el diezmo en tu vida, el 10% de tu ingreso, o sea, no lo doy porque no me puedo quedar solo con el 90%, porque el 100 es mío y a mí nadie me va a esquilmar, nadie me va a robar. ¿Cómo que me quieren quitar el 10% para las necesidades de la iglesia? Que vayan a la papelera y pidan regalado el papel de baño. Que vayan a la Comisión Federal de Electricidad y que les regalen la luz. Porque ¿cómo me van a quitar mi 10%? Nadie te lo quiere quitar, hermano. Lo que Dios quiere quitarte es la avaricia del corazón. No es por la iglesia, porque Dios la sostiene por los medios que Él quiere. Es por ti, es por mí, es por la liberalidad con la cual Dios quiere que manifestemos que somos hijos de Él. Pero si te cuesta darle el 10% a Dios, ¿cómo estarás dispuesto a darle toda tu vida? Eso es lo que Dios nos pide. El todo de nuestra vida. Entonces el 10%, hermano, sí fue de la ley, pero hoy para nosotros es un principio espiritual de vida que deja al descubierto si verdaderamente estamos dispuestos a entregar nuestra vida a Dios. Entonces, el cristiano no es el que viene a la iglesia los domingos. Cristiano es el que prueba su amor obedeciendo los mandamientos de Dios. ¿Y cómo Dios define eso? ¿Cómo Dios nos permite darnos cuenta si le amamos o no obedeciendo sus mandamientos? ¿A través de qué, hermanos? A través de las pruebas. Es en las pruebas, es en los exámenes espirituales de la vida que Dios orquesta y Dios permite y utiliza a quien Él quiera soberanamente para aproximarnos a nuestra existencia cristiana, que el Señor nos lleva a entender si le amamos o no le amamos, porque Él ya lo sabe. La prueba no es para que Dios se entere, Dios lo sabe. La prueba es para que nosotros seamos conscientes de si lo amamos o no lo amamos, de quiénes somos y no vivamos engañados. Séptima advertencia y estamos terminando. Apocalipsis 2:11. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces vemos cómo el mensaje no es ligero, no es sencillo, no es dulce, no es agradable al paladar de muchos, pero es un mensaje serio. El que tiene oídos, que oiga. ¿Qué significa obedecer en el lenguaje original? Mira, viene de un griego que es con H inicial, hiperoir. Hiperoir. Y esto, hermano, lo que nos está diciendo, el que tiene oído, obedezca. Obedezca. El que tiene oído, obedezca lo que el Espíritu dice en las iglesias. Y el vencedor, el que haya perseverado hasta la muerte, habrá probado que verdaderamente es un cristiano. Entonces vemos una asociación entre cristianismo genuino y obediencia y perseverancia. Entonces cuando no hay obediencia y perseverancia en la obediencia, en la vida, es muy difícil ver cristianismo. Cuando no tenemos obediencia y perseverancia, es difícil ver cristianismo en nuestras vidas. Y dice el Señor, ¿cuál es la promesa? Que no sufrirás muerte segunda. La primera muerte, hermanos, es natural, la que sufrimos aquí. La segunda hace referencia a la condenación en el infierno. Lo que Dios nos está diciendo es, el que venciere no va a ir al infierno, quedará junto con Cristo. La primera muerte es a la que nos encaminamos todos si Cristo no viene antes por su iglesia. Algún día llegaremos al punto final de nuestra caducidad predefinida por Dios en la tierra y tendremos que morir. Todos, hermanos, si Cristo no viene antes por su iglesia. Pero dice la palabra de Dios que resucitaremos con Cristo. Cuando Él venga por su iglesia, finalmente, los que hayamos muerto siendo cristianos, seremos llevados a su presencia y en ese proceso recibiremos un cuerpo glorificado. Esto es lo que es la redención, es la tercera fase definida como la glorificación. Llegaremos a la presencia de Dios.
Tendremos algunos eventos cósmicos maravillosos, las bodas del Cordero, el tribunal de Jesucristo. Y posteriormente dice que regresaremos a esta tierra para la batalla final, la batalla del Armagedón, donde seremos testigos de la victoria final de nuestro Señor Jesucristo. Se establecerá por 1000 años un gobierno perfecto del Señor Jesús. Nosotros ya habremos resucitado con cuerpos glorificados, formaremos parte de todos estos eventos, pero después de esos 1000 años, dice la Biblia, que hay un tribunal final, que es el tribunal, el juicio del gran trono blanco, donde entonces todos los que no hayan resucitado en esa primera venida del Señor Jesucristo, los que no hayan resucitado serán llevados a la vida, serán resucitados, recibirán temporalmente cuerpos y serán juzgados en el gran juicio del trono blanco. Y dice la Biblia que se pedirán los libros. El Señor va a pedir que le traigan los libros. Uno de estos muchos libros, que no es definido en la Biblia cuántos son, uno de estos libros, solo uno, se llama el libro de la vida. Los que estén inscritos sus nombres en el libro de la vida, hermanos, son los que son salvos por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, los que creyeron en el Evangelio, le entregaron sus vidas, dejaron la religión de las obras, dejaron de hacer esfuerzos por ganar la reconciliación con Dios y confiaron plenamente en los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo entró en sus vidas, fueron transformados y sus vidas dieron testimonio de fidelidad y amor al Señor Jesucristo. Esos son los que por la gracia están inscritos en el libro de la vida. Los demás libros, dice Apocalipsis, son definidos como las obras de los hombres. En estos libros van a estar todas las obras piadosas y no que los hombres cometieron y ejecutaron pensando que a través de ellas podrían alcanzar por méritos personales la salvación. Y al final el Señor dará cuenta de que ninguna obra de esas escritas en esos libros fueron suficientes para poder llevarles a la virtud necesaria para estar delante de la presencia de Dios. Y entonces los que no estén en el libro de la vida serán echados al lago de fuego que arde con azufre por la eternidad, donde es la muerte segunda y el rechinar de dientes por siempre, hermanos. El dolor y el crujir de dientes por siempre. El Señor Jesucristo está diciendo que los que permanezcamos fieles, los que no temamos, los que manifestemos el amor producto de la redención en Cristo Jesús a través de la obediencia. No que la obediencia nos dé la salvación, sino que la obediencia es la consecuencia inevitable de haber sido salvados por la gracia de los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Los que hayamos obedecido en el tenor de la redención, como consecuencia de nuestra redención, y estemos manifestando nuestro amor a Dios a través de la obediencia, no tendremos temor de la segunda muerte. Lo que está diciendo el Señor, no serán echados en el infierno. Pero hay quienes, hermanos, viniendo a las congregaciones, domingo a domingo, no siendo ovejas, sino chivos, cabritos, difíciles de pastorear, sinagoga de Satanás dentro de la iglesia cristiana, que confían en los bienes materiales en vez de los bienes espirituales, que su vida está encaminada específicamente a eso, que se están aferrando a esta vida porque no les ha sido iluminada la realidad eterna y gloriosa de los bienes venideros en la presencia de Dios. Y por lo tanto, hermanos, no están manifestando amor, sino una vida de desobediencia. Aunque estén dentro de la iglesia, dice la Biblia, conocerán la primera muerte y la segunda muerte. ¿Cómo tenemos que vivir esta vida entonces, hermanos? ¿Qué forma de vida tenemos hasta el día de hoy? ¿Nuestra vida ya es evidencia de fe cristiana? ¿Ya es evidencia de fe cristiana? La forma de vida que algunos de nosotros tenemos hasta el día de hoy podrá no evidenciar la riqueza espiritual, sino la pobreza. Aunque vivas en un buen lugar, un buen fraccionamiento, una buena casa, aunque te vaya bien en los negocios, pudiese ser que la dictaminación final del Señor fuese esa. Crees que eres rico, pero en realidad eres pobre, ciego, miserable y desnudo. O pudiese ser que no teniendo
una muy sobreabundante prosperidad material y llevando tu economía con una administración suficiente que más o menos te permite ir llevando la vida materialmente, tu vida está generando gratificación en el corazón de Dios. Tu vida esté siendo resplandeciente en el trono de la gracia como la vida de una persona que en la tierra le dicen pobre, pero es rica delante de Dios. La riqueza material ha empobrecido espiritualmente a muchos hermanos. Y ni siquiera tenerla, desearla, ha empobrecido a mucha gente. ¿Cómo anda tu vida en oración, hermano? ¿Cómo te encuentras en tu comunión con Dios? ¿Qué tan importante es la oración para ti? ¿Qué tan determinante es la oración en tu percepción de las cosas espirituales, al punto que entiendes que es imprescindible en tu vida cotidiana? Pero ¿cuántos de nosotros torpemente hemos creído que podemos vivir sin la oración? Que no es indispensable la oración, porque aparte de tomar tiempo importante de nuestro día, es profundamente aburrida. Es que me agobia orar. Es que, pastor, yo no soy de oración. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Un hermano me comentaba en la semana, un hermano de Timbuktu, nadie de aquí, nadie se siente aludido, ¿verdad? Me comentó sobre un video, un TikTok, que habla sobre el libro de los Romanos 7, donde el apóstol Pablo está diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Porque con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne sirvo a los apetitos, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Y entonces me envía el TikTok y me dice esta persona, yo estoy pasando por esto, pastor. Yo estoy pasando por lo que pasó el apóstol Pablo. Y le digo, mi hermano, el problema es que el TikTok está sobredimensionando sentimentalmente, porque el TikTok era así, era una caricatura, ¿verdad? Y el apóstol Pablo agarrándose la cabeza y diciendo, miserable. Y a ver, Pablo no está hablando de que la carne haya tomado victoria sobre su vida espiritual. Pablo no está hablando del fracaso de la vida espiritual, totalmente lo contrario. Pablo dice al final, pero gracias sean dadas a Jesucristo. Porque si bien con la mente servimos a la ley del Espíritu, con la carne nos inclinamos al pecado, él está haciendo una descripción de la existencia de una doble naturaleza en la vida de una persona redimida por la gracia. Que antes de haber sido redimido por la gracia era habitado por una sola naturaleza, la naturaleza carnal, pero hoy hay una naturaleza espiritual que contrarresta el efecto, la inercia, los impulsos de la naturaleza carnal. Hoy tenemos una doble naturaleza. Le decía a la hermana, lo que nos está diciendo Pablo es que la naturaleza que más alimentemos es la que va a ejercer la victoria en nuestras vidas. Pero la victoria de Cristo ha sido para que no volvamos a ser gobernados por los apetitos de la carne, aunque lidiemos el resto de nuestra vida contra ellos. Pero cada día, en la medida en la cual nos alimentemos espiritualmente por encima del alimento de la carne, vamos a hegemonizar más sobre la carne de manera más sencilla, más sencilla, más sencilla. Y aun cuando esta batalla es por el resto de nuestra vida en la tierra, cada día va a ser más sencillo ejercer victoria sobre los apetitos de la carne. Y por eso dice al final, gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo no está hablando de su miseria, Pablo está hablando de la miseria en la que el ser humano, siendo cristiano, teniendo una naturaleza espiritual, puede continuar viviendo en ella si no alimenta al espíritu en vez de alimentar la carne. Tienes un perro blanco y tienes un perro negro y los pones a pelear. ¿Quién va a ganar, hermano? ¿El negro o el blanco? ¿Perdón? Claro, el blanco. ¿Y por qué el blanco? No, pues es que es blanco. Pastor. No, el que alimentes más, el que entrenes más, al que le dediques tu tiempo, ese es el que va a ganar.
Y entonces se da el caso patético de cristianos que, habiendo sido libertados legalmente de la condenación del pecado y de la muerte, siendo libres, continúan viviendo voluntariamente esclavos. Así como los de raza negra, los hombres, personas de raza negra en la guerra de emancipación en los Estados Unidos, donde se abole la esclavitud constitucionalmente, ya eran libres, pero no supieron qué hacer con la libertad y voluntariamente decidieron continuar sirviendo como esclavos en las casas de sus amos, legalmente libres, voluntariamente esclavos. Pero hay cristianos que piensan que pueden vivir sin orar. ¿Para qué es necesaria la oración? Además, Dios conoce mi corazón. Ahí voy a estar de hipocritón delante de Él cuando me aburre orar. Y yo no quiero ser un hipócrita delante de Dios. Fíjate la dilucidación, la forma de racionalizar cuando la vida está siendo gobernada por la carne. Si fueras consciente de quién es Dios y quiénes somos nosotros, inhábiles, fallidos, falibles, limitados, incompetentes, entonces estaríamos en la oración, disfrutando de Dios y activando beneficios espirituales del trono de la gracia hacia nuestras vidas a través de la oración. Hermano, ¿cómo andas en tu vida de oración? ¿Cómo anda tu vida de adoración? No por lo que le cantas, sino por tu obediencia a Dios. Por tu vida de adoración puede ser definido como un pobre o como un rico delante de Dios. ¿Cómo andan tus finanzas y tus obligaciones con Dios? ¿Eres rico o eres pobre ahí? ¿Cómo anda tu sentido de sentirte superior a los demás? ¿Eres rico o eres pobre espiritualmente ahí? ¿Cómo anda tu gratitud a Dios? ¿Eres rico o eres pobre? ¿Cómo anda tu vida en santidad? ¿Cómo anda tu vida en santidad? ¿Eres rico o eres pobre? ¿Cómo anda tu vida en la meditación de la Biblia, en el estudio de la palabra? ¿Eres rico o eres pobre? Para los servidores de la congregación, un principio final, los que estamos sirviendo activamente en un ministerio organizado de la iglesia. Nuestra pobreza espiritual va a empobrecer a los que sirves. Si tú eres un servidor de la iglesia, hermano, siendo los servidores quienes, de acuerdo a 1 Timoteo 3, del 8 al 13, donde se definen los requisitos del diaconado, ¿verdad? Los que sirven oficialmente dentro de una congregación, siendo un requisito que tienen que ser probados primeramente para poder ser identificados como aquellos que espiritualmente ya emulan el carácter de Jesucristo. Y por lo tanto dice la Biblia que quien ejerce bien el diaconado ha ganado un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y esta palabra grado honroso significa ponerlo en un pedestal, no para ser adorado, sino porque ya puede ser visto por su nivel de imitabilidad, ya puede ser imitado, entonces puede ser visto. Y entendemos entonces que los diáconos, los servidores oficiales de la congregación, somos visibles ante la iglesia, no por quienes creemos ser, sino por lo que hoy reproducimos a través de nuestra vida, que es el carácter de Cristo, rasgos distinguibles del carácter de Cristo, y por lo tanto podemos ser vistos para ser imitados en la forma en la cual nosotros imitamos a Cristo. Lo mismo que Pablo decía, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Jesucristo. Es decir, Pablo no estaba diciendo vivan como yo, sino imítenme en esto, en la forma en la que yo vivo, reproduciendo el carácter de Cristo. Entonces, servidores de la congregación, alabanza, audio, iglesia infantil, staff, decanes, pastor, ¿verdad? Tengamos en cuenta esto. Si nosotros somos pobres espiritualmente, estamos empobreciendo a la iglesia que servimos. Servidores, ¿cómo andamos en la oración? ¿Cómo andamos en la santidad? ¿Cómo andamos en el estudio de la palabra? ¿Cómo andamos en la firmeza ante la tribulación? ¿Cómo andamos en la búsqueda de los bienes espirituales por encima de los materiales? ¿Somos pobres o ricos delante de Dios? Si somos pobres, hermanos, servidores,
estamos empobreciendo a esta congregación. Y para todos, nuestra pobreza espiritual empobrece a nuestros hijos. Mi pobreza espiritual como varón empobrece a mi esposa. Mi pobreza espiritual, si soy jefe de una familia, líder de una iglesia, empobrece a las ovejas que me han sido encomendadas. Entonces, hermanos, nos damos cuenta de que esto es mucho más serio de lo que a simple vista pudiéramos creer. Una lectura a vuelo de pájaro de esa escritura. El Señor nos está diciendo que es el tiempo de levantarnos y ser la iglesia que Él quiere. Ser la iglesia que Dios desea que seamos, que podamos ser una Esmirna, que podamos ser una Filadelfia, que podamos escuchar de Cristo. Has guardado mi nombre y has guardado mi fe. Para poder ser una iglesia Esmirna, una iglesia Filadelfia, tenemos que ser matrimonios Esmirna. Familias Esmirna. Como padres hacia nuestros hijos, Esmirna y Filadelfia. Y juntos haremos una iglesia de la que Dios pueda decir: has guardado mi nombre y has guardado mi fe. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por confrontarnos con tu palabra, gracias por contrastarnos con esta iglesia de la cual tu veredicto, Señor, fue tan hermoso. Aprobaste lo que esta iglesia hacía, aprobaste su perseverancia, su fidelidad. Aún no fue juzgada por haber sido infiltrada por falsos cristianos, solo les alertaste. Una iglesia en la que sin duda tú te sentiste gratificado y honrado, Señor. Una iglesia que no ponía a competir lo espiritual con lo material, que tenía sus definiciones tan claras, que el sufrimiento consecuente por serte fiel lo vieron como una prueba para poder aproximarse cada día más al encuentro final y total contigo. Señor, quisiéramos ser una iglesia Esmirna, quisiéramos ser una iglesia Filadelfia, pero esto nace en el interior de nuestros hogares, en la intimidad de nuestras casas, la forma en la cual vivimos nuestros matrimonios, educamos a nuestros hijos, la forma en la cual caminamos en medio de una sociedad siendo luz en medio de las sombras y la muerte, la forma en la cual despreciamos el oprobio, le quitamos el precio al oprobio por el gozo puesto detrás del oprobio, Señor. Porque tenemos la mirada puesta en las cosas de arriba y ya no en las de la tierra. Las de la tierra son necesarias y aún las disfrutamos, pero jamás permutamos los valores eternos por los temporales. Señor, queremos una iglesia que brille de verdad. Que como aquel canto dice, una iglesia que sane al herido, Señor. Que levante al pobre y al minusvalido. Que dé de sus recursos para restaurar y sanar los huesos quebrados y las heridas de los que se encuentran caídos en desgracia. Una iglesia, Señor, que brille con tu luz, donde tú seas visto y la gente pueda venir a adorarte. Una iglesia donde tú seas perceptible, que podamos
verte espiritualmente y sentirte en el corazón, Señor. Una iglesia que pueda llamarse Iglesia de Jesucristo. Ayúdanos, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén.